Tengo hoy en entrevista y me da muchísimo gusto, le saludo a Marco Vidal. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Dramaturgo, actor, director, que ahora tiene obra en escena, de esa vamos a hablar justamente. Martín Becerra, actor, mucho gusto. Mucho gusto, maestro. Buenas. Y bueno, está ausente Ram León, que es la tercera pata de esta mesa. Así es. Una mesa que se llama Ecos y Cadenas, que tenía al origen, maestro Vidal, un título más como de cuento infantil, Paco y el monstruo. A ver, vamos empezando por lo obvio. ¿Cómo pasamos de un cuento infantil o por lo menos de una historia de infancia a cómo la infancia es un espejo de la edad adulta? ¿Cómo surgió esta historia? Pues surgió a base de muchos descalabros existenciales en mi vida. Esto no pudiste haberlo escrito a los 18. No. Es relativamente reciente, tendrá 8 o 9 años que está compuesta a partir de ir a terapia. O sea, es la terapia la que te dio el argumento. A partir de ahí lo estructuré de una manera más... Necesitabas recuperar la inversión que habías hecho, la económica. Lo que me di cuenta fue que en la terapia fui tratado muy amablemente por mi terapeuta, pero sobre todo todos los nudos bajábamos y los nudos tenían que ver con asuntos de la infancia. Entonces yo terminaba diciéndole, es que cuando cumplí tanto, y es que cuando tuve tal, y es que mi cumpleaños, y es que etcétera. ¿Tienes buena memoria de la infancia? Sí, todos estaban amarrados. ¿Sabes qué me pasaba? Y durante mucho tiempo me duró que todo el mundo decía que la infancia era una etapa maravillosa, y la verdad es que yo toda la vida dije, ¿y la A mí mía no me dónde fue tan estuvo? bien. No me fue tan mal. Siempre ya sabes que hay peores y mejores, sin duda alguna. Pero creo que sufrí mucho porque fui un niño muy consciente de lo que pasaba. Yo me la pasaba en las borracheras en mi casa observando. Y entonces todo el mundo, vete a jugar con los niños, y los niños me parecían bobos. A mí me gustaba ver ese asunto de qué hablaban estos grandotes. No estorbaba, incluso aprendí a preparar cubas y ser medianamente servicial para que te aceptaran. para enterarme de esa doble cara que había, o de esos monstruos que aparecían. Sobre todo mi papá, un tipo súper amable, que pasado de copas, relativamente monstruo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de ahí vino. ¿El monstruo tiene que ver con la violencia? Sí, básicamente el monstruo sería... Paco es la parte relativamente consciente, la razón, el logos sería... Tu terapeuta. El orden, en ese sentido. Y monstruos son los impulsos. Que muchos de esos ahí es lo que es una parte importante de estructura en la obra. Monstruo es un cuate súper tierno. Yo en la vida así me encontré amigos. Yo aprendí a moverme, fui un niño relativamente intelectualón. La primera vez que me dijeron, oye, ¿tú nunca te has peleado aquí en el salón? Les dije, no, ¿por qué? Le dije, pues porque no tengo necesidad. Y entonces los más rudos, por ejemplo, me cuidaban, eran muy tiernos conmigo, pero si alguien intentaba hacer algo contra mí, se volvían monstruos. locos. Exactamente, de ahí viene ese nombre. ¿Es una obra para niños? No. No. Nada, o sea, hay que tener ya cierta edad para entender de qué se va a hablar. Sí. Yo pienso que tendríamos que público adolescente, jóvenes, adultos. Ahí sí enganchas. Ahí enganchas. Tú eres el monstruo. Yo soy el monstruo. A ver, ¿quién es el monstruo en esta historia? El monstruo es todo esa felicidad, esa ira contenida, esos desencantos, esos desencuentros. Las emociones extremas. Emociones extremas. Tanto para la felicidad como suelto. para y la está ira. bien que estés suelto en el... ¿Cuál es la Curiosamente, metáfora? Una buena parte de la historia. Vive encadenado. Vive encadenado. Sí. Lo jugamos con una metáfora porque Paco trae una corbata muy llamativa y Monstruo trae una cadena del mismo color. Que en una escena él se ajusta como cuando se acaba de afeitar y entonces él no sabe, pero se está poniendo su cadena. Como también en muchos otros sentidos, a los que nos portamos bien, vivimos encadenados pues por la corbata y las maneras y las formas de ser, y etcétera, etcétera. ¿Y Paco ayuda a quitarle la cadena al monstruo? Sí y no. Bueno, sí me empuja hacia ese lugar para liberarnos de la cadena y que el monstruo no lo puede desaparecer. Es la parte del cerebro que no se puede desaparecer. Ya. La parte de Que atrás, llaman ¿no? reptilínea. Exacto. El cerebro reptiliano, ¿no? Que es parte de ti, es parte inherente del ser, que hay que aprender a convivir con él. Y en el transcurso de la obra vemos cómo Paco
y monstruos se empiezan a relacionar y logran tener una mejor comunicación. Ahora, es un viaje hacia uno mismo. Sin duda alguna. Sí. En diferentes niveles. Es decir, hay una anécdota. Ahora, recientemente, jugamos hasta ya en la puesta en escena, ya como director, juego hasta con un asunto político, porque al final de cuentas todo es un mundo. Es una cebolla a la que le vamos quitando capas. Pero sí, el final psicológico y casi de manera espiritual es un viaje de encuentro con uno mismo, donde pues aceptamos nuestra belleza, pero también diría Jung, esa belleza de sombra, ¿no? Esa belleza en otros sentidos casi demoníaca. Ahora, dentro de cada uno vive Paco y vive el monstruo. No, en realidad son los dos. Son dos personajes de la vida real en interacción. Es uno solo Ahora, que se da. El tipo viene de un rompimiento amoroso, llega a su casa pensando que guardó al monstruo porque jugó a ser una gran persona, pero sigue habiendo aquí ruiditos, y entonces ya lo encarnamos, lo personalizamos en términos dramáticos, y lo primero que le pregunta Monstruo a Paco, que va regresando de un viaje según muy exitoso, le dice, se asoma y le dice, ¿y solos? ¿No venimos con nadie? Y el otro le dice, no, y no tiene nada de malo estar solos. Eso desata el proceso. Déjame irme a corte y ahora me cuentan justamente en qué momentos, en qué yes de la vida el monstruo se asoma, ¿no? Y qué hacer cuando se asoma. Por lo menos, ¿qué dice la obra sobre cómo actuar cuando se asoma? Muy bien. Marco Vidal, Martín Becerra, volvemos en un momento. Esto es Calle 11, no se vaya. Marco Vidal y Martín Becerra se encuentran aquí con nosotros en una obra de teatro que arranca en el Foro Shakespeare, que se llama Ecos y Cadenas. Ya me explicaron de Paco y el monstruo, ahora explícame el título. Bueno, nos pasó mucho que la gente se iba con el detalle de que era para niños. Sí, claro. Y entonces llegaban... Además, incluso por la idea de llamar monstruo. Exacto. ¿no? O llegaban con los niños y les decíamos, no pueden pasar, o no se animaban a ir porque no, pues porque decían, es sobre un asunto infantil. Sí. Porque además hay un par de rompimientos, hay una tercia de rompimientos emocionales, que es el punto más álgido de la obra, donde se juega de manera metafórica y aparecen unos payasos. Entonces se rompe con la línea de la obra, entra música, y se ponen los actores personajes, unas narices y sus sombreros, y entonces ahora sí nos van a contar medianamente sus traumas, pero desde los payasos. Entonces había una vez un niño que sufrió mucho porque su papá no lo quería, que en realidad es lo que ellos están viviendo interiormente, pero disfrazado de chiste o de borrachera o de que yo gané al final. Y entonces eso nos costaba mucho trabajo, y yo creo que como al final hay un asunto de reencuentro, ecos son todos esos asuntos infantiles que estamos guardando, y las cadenas, las que también trajimos desde ahí y que solo ahora mismo nosotros nos integramos a dónde me encadeno mejor, llamado ahora, pensaría yo, comodidad, supuesta calma, estabilidad, que no dejan de ser cadenas, que no nos impiden seguir avanzando y conociéndonos hacia adentro. Estas son preguntas que tú te hiciste en un momento dado de tu vida, no sé, en ese momento a los 18 no se me hubieran ocurrido. ¿Qué sucede en la vida de los 40, de los 50, que de pronto es necesario ir a ver cómo nos programaron desde la más tierna infancia? Y lo que te preguntaba un poco antes de irnos a corte, no solamente qué sucede, es qué lo provoca, el desamor, el que la expectativa de vida que te imaginabas no fue, el que la salud empieza a acecharte, la mala salud, en fin, ¿qué es lo que hace que alguien a esa edad empiece a ver cosas que no había visto antes y que además no podría haber visto? Fíjate que la respuesta la encontré en otro texto, en otro montaje, un monólogo que se llama No quiero a nadie, que alguna vez incluso justo trabajamos Martín y yo también. ¿Tuyo también? Sí, también mío. No quiero a nadie. Donde nos ha ido muy bien en muchas cosas. Con otra compañía, con Los Colochos Teatro, en septiembre vamos a Brasil, después de 10 años, con una obra que ha sido muy exitosa. Y entonces en España, donde... ¿Cuál es la obra? Mendoza se llama. Mendoza, ok. Ajá, donde nos fue muy bien y nos tratan muy bien. Y entonces yo, en ese caso que interpreto a Mendoza, por el cansancio y todo, me voy a mi cuarto, donde la cama es espectacular y la televisión, y estoy en Madrid y la ventana da al paseo, etcétera. De pronto digo, ay, aquí de todas maneras algo que dice, no acabo de estar satisfecho, no me siento a plenitud.
Según Pensé yo, que en este momento de mi vida ya iba a estar lleno. sí, exactamente, ¿no? Estoy viajando, me convertí en actor, estoy mostrando una obra en España, me va muy bien, estoy con mis amigos. ¿Y qué es esta condenada vocecita que me dice, no te hagas? Y de ahí nació. Hay que ir a hacer ese viaje con ayuda terapéutica, uno solo, con los grupos de autoayuda, con lo que sea. Y el otro, de manera personal, fue con mi hijo mayor, Jorge, que un día me preguntó si él tenía, papá, ¿tú crees que yo sea adicto a X cosa? Eso me sacudió profundamente, maestro. Ese fue el madrazo de los más fuertes en nivel existencial en mi vida. Afortunadamente estuve como preparado para hacer ese diálogo que fue muy doloroso, porque como sea, uno la finge. Claro. Pero a sus 30 años, mi maravilloso Bodoque que me diga, ¿tú crees que me esté pasando esto? Y luego, bueno, pues todo un asunto de que también él le buscó y mucho yo fui el causante de esa cadena. Claro, porque siempre hay una infancia de la cual uno acaba siendo parte como padre. O sea, no solamente es parte como hijo. Exacto, y que según yo dije, de los fantasmas que no le compré a mi papá, aún así de estos también Sí, se ya colaron. los heredé. ¿Qué te ha dejado a ti la obra, Martín, los ensayos, ahora que la vas a presentar? El reconocimiento de mi propio monstruo. ¿Sí? Sí. ¿Lo has visitado? Hoy sí, en pleno ensayo. Guapo, feo, se peina, Se peina, se lava es los guapo, dientes. se lava los dientes. Sí, sí toca el ukulele, anda en moto. El mío es muy libre. No trae cadenas. Algunas. Sí, sí trae ahí un par de cadenas. ¿Tú qué pesadas. dirías? ¿Que tuviste una infancia con menos cadenas para el monstruo? Yo pienso que sí. Sí, ¿Sí? yo pienso que mi O infancia sea, no fue te has más sometido relajada. a la relación con tu papá, no te has sometido a la relación con tus hijos. No tengo hijos. Ok. No soy casado, soy soltero. Tengo una vida como más tranquila en ese sentido. Lo anotamos por si alguien quiere anotarse. Digo, pues aquí tenemos su teléfono por si quiere. Y en algún par de ensayos hay un par de momentos donde sí viene un quiebre muy interesante, el visitar ese lugar, esa herida, a mí me ha sacudido mucho, Sí. mucho. Como actor le prestas tu cuerpo y emociones a los personajes para darles vida. Hay momentos en los que el personaje se sienta y soy yo ahí en mi propio dolor, ¿no? Expuesto en mi propio dolor. Termina el ensayo y... ¿Sí? Estás Sí, quebrado. sí duele. Sí llega a doler. ¿Y cómo ha ido con el público? Pues muy bien, la verdad es que muy ¿Sí? muy bien. Sí. Todavía con este asunto, particularmente las mujeres reconocen a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Los hombres no ha sido fácil. El maestro. universo masculino, digamos. Los hombres es muy en cortito de, oye, güey, gracias, Sí. muy bien, pero no es un asunto en el que se levante y nos digan, wow, el reconocimiento viene como muy en lo cercano. Claro. Sí, no es una cosa sencilla, no es de veras algo que, wow, qué padre, voy a regresar. Hay acercamientos muy íntimos, incluso algunos casi como de nivel terapéutico, de oye, recomiéndame, son psicólogos, tienen cursos. No somos actores simplemente. Marco Vidal, Martín Becerra, les agradezco muchísimo que estén aquí en A Calle ustedes. 11. Y ahora les toca a ustedes decir dónde, a qué horas, cómo, por qué. Pues vamos al Foro Shakespeare. Foro Shakespeare, Que es en la Roma Sur, ¿no? El Foro Es en la Shakespeare. Condesa, en la esquinita de la Condesa, Zamora 7. Zamora 7. Zamora 7. En el foro, perdón, es que no es el foro principal, es en Alternativo en el 2. Foro Alternativo 2. Está pegado. Del Foro Muy sí. bien. Bueno, pues muchos saludos para el tercero. Sí, gracias. Está también aquí presente y valdrá la pena irse a dar una vuelta para visitar al propio Sí, monstruo. Sí, sí. Sí, los esperamos. Muchísimas gracias. A ustedes, maestro, Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias.